Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el año 1950, un 1 de noviembre, el Papa Pío XII proclamaba el dogma que decía que la Virgen, después del tránsito de esta vida, fue transportada a los cielos en cuerpo y alma por los ángeles, para gozar de la gloria de Dios, gozar del cielo, de la vida eterna, de la bienaventuranza, de ver a Dios cara a cara, no solo en alma, sino también en cuerpo. Y ese dogma no fue inventado por el Papa Pío XII, se sacó de las fuentes de la revelación sobrenatural. ¿A qué me refiero? Para que de paso hagamos reconocer la fe católica sobre este tema que lamentablemente hoy en día la gente se ha protestantizado y malinterpreta la Sagrada Escritura y muchas veces malinterpreta los dogmas diciendo que la Iglesia inventa. Y la Iglesia no inventa, sino que la Iglesia saca del depósito de la fe. De la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita, la Sagrada Tradición, que es la palabra de Dios oral, y de ese depósito de la fe, el magisterio de la Iglesia,
todos los papas católicos de todos los siglos, los papas legítimos, los papas verdaderos, que inspirados por el Espíritu Santo han ido dando la interpretación correcta de ese depósito de la fe. Y esa interpretación correcta y esa profundización de las verdades de fe se le llama sano desarrollo. Por supuesto, siempre en el mismo sentido, en la misma sentencia, en el mismo dogma. Es decir, no puede cambiar a algo distinto de la fe apostólica. ¿Qué es lo que es la fe apostólica? Es lo que los apóstoles creían por revelación del mismo Jesucristo, que le entregó esa revelación. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, después que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y la Virgen, después que San Pedro va a bautizar 3.000 personas, dice que los primeros cristianos guardaban la fe de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y después dice que partían el pan y que se juntaban, etc. Pero primero dice que guardaban la doctrina de los apóstoles. Entonces, la Virgen que ha sido llevada en cuerpo y alma a los cielos por los ángeles, pertenece a esa doctrina apostólica. Muy acertadamente, el Papa Pío XII pone para el oficio divino que rezan los sacerdotes y los religiosos obligados a rezarlo, pone lecturas bíblicas y lecturas de los santos para poder iluminar este dogma. Y la primera lectura bíblica que pone es el Génesis, en el capítulo 3, versículos del 9 al 15, en donde está la caída del hombre y de la mujer en pecado, pero me centro en el versículo 15, que es justamente el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, el primer anuncio de la buena noticia de que va a haber un Salvador, un Redentor, que Dios no va a dejar al hombre abandonado en el pecado, no va a dejar al hombre abandonado en la miseria de sus propios pecados. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar o el talón. Esa profecía se cumple en Jesucristo y en la Santísima Virgen María. Si nosotros decimos, Él te aplastará la cabeza, estamos hablando de Jesucristo, que subió a la cruz voluntariamente y padeció terribles tormentos y murió voluntariamente para nuestra salvación. Y ahí tenemos la raíz de nuestra redención. Cristo venció el pecado, a Satanás y a la muerte, muriendo voluntariamente en la cruz. Y María Santísima estaba de pie junto a esa cruz, sufriendo, en silencio, en oración, entregándose como se entregó en la Anunciación. Ese "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra", que había dicho la Anunciación, lo vuelve a repetir en el silencio de la cruz. "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". Y Jesucristo se refiere a la Virgen Santísima diciéndole mujer. ¿Por qué le dice mujer y no le dice madre? Le dice mujer porque la Virgen está siendo la nueva Eva, la nueva mujer. Se nos dice de la antigua Eva en el Génesis, en el capítulo 3, después de esta condena, en los versículos 18 en adelante, que a Eva se le decía la madre de todos los vivientes, por ser ella la primera mujer. La Virgen ahora va a ser la madre de todos los vivientes, pero de los que van a nacer una nueva vida en Cristo, los rescatados por la sangre de Cristo en el altar de la cruz, los rescatados por el Redentor, que tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados en la cruz. Ella va a ser la madre de ese Redentor. Y así, como ella va a ser la madre de ese Redentor, también va a ser la madre de los redimidos, la madre de los rescatados. Porque si ella es madre de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, también tiene que ser madre de los miembros, que somos cada uno de nosotros los bautizados. Porque muy bien recuerda San Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, que no puede haber una cabeza sin cuerpo, y no puede haber un cuerpo sin cabeza, sino sería un monstruo. Y así en lo espiritual, esa cabeza que es Cristo, tiene un cuerpo místico que es la Iglesia. Y así como Cristo fue dado a luz por la Virgen, sin menoscabo de su virginidad, porque Cristo sale de la Virgen Santísima como la luz atraviesa el cristal, sin romper su virginidad,
así la Virgen nos da luz a nosotros con terribles dolores de parto al pie de la cruz. La Virgen no tuvo dolores de parto cuando físicamente tuvo a Cristo, porque no perdió la virginidad, pero tuvo como dolores de parto al pie de la cruz espirituales, dándonos a luz a nosotros, miserables pecadores. Porque la cabeza de este cuerpo místico es santa, es inmaculada, es Cristo, pero los miembros de este cuerpo místico de Cristo somos nosotros, miserables pecadores. Ahora bien, convenía que aquella que había sido elegida para aplastar la cabeza al demonio, porque daba la carne y sangre al Salvador del mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, convenía que no tuviera pecado. Por eso es que Santa Isabel, cuando la ve llegar, le dice: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? El Evangelio que hemos escuchado en esta misa. Ella es la madre del Adonai, la madre del Emanuel, Dios con nosotros, la madre de Jesús, Dios salva, la madre de Dios. Y es por eso que ella no puede tener pecado, tiene que ser redimida de una manera especial y única, por la preservación del pecado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es Jesucristo nuestro Señor, no va a permitir que en su madre entre el pecado, porque ella le tenía que aplastar la cabeza al maligno enemigo, unida como socia, como nueva Eva, al nuevo Adán que es Cristo. Todo esto de la nueva Eva y del nuevo Adán, en la sagrada tradición lo encontramos en San Irineo, que va a meditar y reflexionar estas verdades de fe, aplicando estas figuras, para que podamos entender mejor la Sagrada Escritura. Pero continuemos viendo lo que nuestro Señor ha hecho, su plan divino, en lo que nos permite ver la revelación divina. Por eso, la Santísima Virgen María, aparte de ser inmaculada, aparte de ser la Madre de Dios, aparte de ser virgen antes, durante y después del parto, aparte de ser la socia de Cristo, de Redentor en la cruz, también la Virgen Santísima es la primicia de los resucitados, según una pura criatura, porque la primicia de los resucitados es Dios hecho hombre, en cuanto que resucitó de entre los muertos, y por eso nos recuerda también cuando rezamos las maitines esta mañana, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26, que dice que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que reposan. Por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y así, en Adán todos mueren, pero también en Cristo serán todos vivificados. Y para mostrar lo que Cristo quiere hacer con nosotros, al redimirnos en la cruz y resucitar de entre los muertos, como el primer fruto de esa redención, es que lleva en cuerpo y alma a los cielos a su Madre bendita, para que sea como un trofeo, como un triunfo de la redención de Cristo y mostrar en plenitud lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros si perseveramos. No solo darnos la vida eterna en el alma, inmediatamente después de la muerte, sino también darnos la vida eterna en el cuerpo, como un aspecto completivo, porque el hombre es alma y cuerpo, y por lo tanto la redención no solo tiene que llegar al alma, sino que tiene que llegar al cuerpo. No solo tiene que llegar a lo espiritual, sino también que tiene que llegar a lo material. Tiene que ser redimido todo. Y tiene que ser sacada de el pecado y del dominio de Satanás también toda la creación. Entonces, como primicia de que el demonio va a perder su dominio sobre la creación que va a tener desde el pecado original, ¿el signo cuál es? El signo es que Cristo murió en la cruz y el signo es que llevó a su madre en cuerpo y alma a los cielos, mostrando las primicias de esta resurrección. Y lo que a nosotros nos espera si perseveramos en este camino. Porque como muy bien dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia sobreabunda no solo con el perdón de los pecados, sino con la preservación del pecado a la Virgen Santísima. Pero una profecía más que tenemos de esta asunción de la Virgen llevada por los ángeles, la tenemos en el Antiguo Testamento. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículos 9 o 10. 9 en la Biblia latina, 10 en la Biblia hebrea. ¿Quién es esta que va subiendo? Con la aurora luciente, bella como la luna, brillante como el sol.
terrible como un ejército en orden de batalla. La Virgen Santísima está predicha en esa cita del Antiguo Testamento. Se cumple en ella cuando es llevada en cuerpo y alma a los cielos. ¿Quién es esta? La madre de mi Señor. Es la madre de la Adonai, la madre de Dios, la madre de Emmanuel, Dios con nosotros, la madre de Jesús, Dios salva, la bendita entre todas las mujeres, está subiendo a los cielos. ¿Quién es esta? La que llamarán bienaventurada a todas las generaciones, como la Virgen lo dijo en su cántico, el Magnífica, en San Lucas. ¿Quién es esta? La que dice el Salmo 44 o 45 en las Biblias hebreas, el número 18 en adelante. Me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. ¿Quién? La reina vestida de Ofir, que está a la derecha del rey, que es hermoso. Ese rey es Cristo, esta reina es la Virgen. Así vemos cumplidas estas profecías en la Virgen Santísima. ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora luciente? ¿Qué es lo que es la aurora? La aurora es la claridad que precede al sol. Así la Virgen, como una claridad que precede al sol, así la Virgen precede a Jesucristo, prepara a Jesucristo. La Virgen nos muestra a Jesucristo. La Virgen está revestida de Jesucristo. Por eso dice, bella como la luna, brillante como el sol. La luna no brilla como luz propia, brilla con la luz del sol. Pero la Virgen parece brillante como el sol porque es fiel imitadora de nuestro Señor Jesucristo. Jamás le falló a nuestro Señor Jesucristo. Es la discípula perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo acabado de fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ella es bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla. ¿Por qué? Porque aplasta la cabeza a Lucifer y a sus ángeles apóstatas. Porque aplasta al maligno enemigo, no cayendo en pecado, porque has sido lleno de gracia, eres llena de gracia y serás llena de gracia. El Gecaritomene, el saludo del ángel, gracia plena, como lo traducimos en el latín, San Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. Oh Madre Santa, tú eres la llena de gracia. Oh Madre Santa, tú eres la que has sido llena de gracia, la que eres llena de gracia y la que serás llena de gracia, porque eres un ejército terrible en orden de batalla. Y por eso la Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, para mostrar el triunfo contra Lucifer, Satanás y sus ángeles apóstatas, y mostrar que Jesucristo triunfa sobre ellos. Las primicias. Por eso es muy acertado aplicar a la Santísima Virgen lo que hemos visto en el introito de la misa. Capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que hemos visto? La mujer vestida de sol. ¿Quién es esa mujer vestida de sol? Esa mujer vestida de sol tiene dos figuras. Una, la Santísima Virgen, porque está vestida de Jesucristo. Otra, la Iglesia. ¿La Iglesia? Sí, la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Porque la Iglesia tiene que llegar al cielo. Cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, tendríamos que llegar al cielo. Los que están en el cielo, que llamamos santos, los que ya están gozando de la presencia de Dios, que la Iglesia ha canonizado a algunos poniendo como modelo de seguidores de Jesucristo, esos son los santos, los modelos de imitadores de Jesucristo. Así, también, esa Iglesia triunfante nos habla en el Apocalipsis, que no solo en alma, sino también en cuerpo estará gozando del Señor. Pero dice que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Esa luna representa todo lo malo. Antiguamente las divinidades paganas tenían una luna sobre la cabeza, una media luna. Acá aparece aplastando la media luna. ¿Por qué? Porque la revestida de sol, que es la Virgen, aplasta la cabeza del maligno enemigo. La Iglesia triunfante, la Iglesia que llega al cielo, la Iglesia que es fiel a Jesucristo, aplasta la cabeza del maligno enemigo. Por eso la Virgen es un adelanto, y podríamos decir que la Virgen es como una microiglesia, una pequeña iglesia que se muestra como modelo perfecto y acabado de lo que tenemos que ser si somos fieles a Jesucristo. Pero lamentablemente no todos son fieles a Jesucristo. Lamentablemente hay personas que se pueden condenar. Si bien Cristo murió en la cruz por todo y la redención es objetiva, es absolutamente por todos, lamentablemente, subjetivamente, no todos se salvan, porque no todos aceptan esa redención de Jesucristo, no todos se arrepienten de sus pecados, no todos aceptan de que Jesucristo murió por ellos en la cruz, y muchas veces se rechaza el perdón de los pecados,
por la soberbia, por la terquedad del corazón. Y por eso es que nosotros tenemos que pedir, al ver a la Virgen llevada en cuerpo y alma a los cielos, tenemos que suplicar la perseverancia final, morir en gracia de Dios, salir de este mundo en gracia de Dios, porque si no salimos de este mundo en gracia de Dios, lo tenemos todo perdido. De ahí la costumbre tan antigua de rezar todos los días, a la mañana y a la noche, si es posible, 3 Ave Marías, en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa relación que la Virgen tiene íntima con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, por esta hermosura de gracia que hay en ella. Por eso es importante tomar conciencia de esto, y por eso la tercera lectura de las maitines, tomada de 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 57, nos habla que es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este mortal se revista de inmortalidad, y eso pasó con la Virgen cuando fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. La que era mortal se volvió inmortal, la que era corruptible se volvió incorruptible, después del tránsito de esta vida. Y así nuestra Madre entra a la inmortalidad, entra a la incorruptibilidad del cielo, porque muestra también en su cuerpo lo que ya tiene en su alma, que tenía la gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia de Dios? Preserva de la muerte. Pero Cristo murió en la cruz, y Él era el Inmaculado por naturaleza. Cristo murió en la cruz. ¿Por qué murió? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo subió en la cruz para que nosotros no tuviéramos muerte eterna, sino que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero si no, no tendría que haber muerto en la cruz. Tendría que haber sido inmortal desde el principio. Se hizo Cristo pasible, Cristo sufriente por nosotros. Y la Virgen se hizo sufriente al pie de la cruz para asociarse a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la muerte ha sido sorbida por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice esta misma primera carta a los Corintios. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y por eso la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos, porque ha sido preservada de todo pecado y como muestra del poder de Jesucristo. Y por eso gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo se presenta en estos momentos en la asunción de nuestra Madre del Cielo. La Virgen, que es llevada a los cielos, es un monumento constante de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso negar la asunción de la Santísima Virgen a los cielos en cuerpo y alma, llevada por los ángeles, es querer empañar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que en la Virgen pasa es para engrandecer, alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Virgen Santísima? Cuando le dicen a ella, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Qué dice la Virgen? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Da la gloria a Dios, enaltece a Dios nuestro Señor y lo reconoce como Salvador. Pero ¿cómo la Virgen tiene un Salvador si no tenía pecado? Sí, tiene un Salvador de preservación, un Salvador que no permitió que el pecado entrara en ella, un Salvador que, como es dueño del tiempo y de la eternidad, adelantó su muerte en cruz para aplicarla a ella, así como adelantó su muerte en cruz en la última cena para transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre y así hacer la primera misa, renovando el sacrificio de la cruz que todavía no estaba. Así adelantó para la Virgen Santísima su muerte y su dolorosa pasión para aplicarla a su alma, para que el pecado no entrara en ella. Y por eso decimos, te llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Quién es esta que va subiendo? O la obrera luciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como el ejército, en orden de batalla. La Virgen Santísima es aquella arca de la alianza que aparece en el Apocalipsis. Antes que aparezca justamente la mujer vestida del sol, aparece un escenario en el Apocalipsis, el arca de la alianza. En el Antiguo Testamento había un arca que se había hecho según un modelo divino, que Moisés había visto. Y en esa arca, según nos cuenta San Pablo en la carta a los Hebreos, tenía adentro el maná, el pan llovido del cielo, tenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y tenía la vara de Jesé, la vara de Aarón, que había florecido de manera milagrosa para mostrar que ese era el sacerdocio que había elegido Dios nuestro Señor.
Eso es figura de la Virgen. ¿Por qué? Porque ¿qué representa los elementos que habían dentro del arca? Si vamos al maná llovido del cielo, ¿quién es el pan llovido del cielo? Jesucristo nuestro Señor dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No como él comieron vuestros padres y murieron. Yo soy el pan vivo que da vida y vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Y Jesucristo no se volvió atrás cuando dijo esto. Cuando dijeron los judíos, dura es tu doctrina, ¿quién puede resistirla? Y se empezaron a ir. Y Cristo les dijo, vosotros también queréis iros, les dijo a los apóstoles. Y San Pedro dice, ¿dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo se quedó verdaderamente en ese santísimo sacramento. Y Jesucristo como pan de vida está en los cielos, ya no bajo los velos eucarísticos, sino glorioso y triunfante, esperándonos para que nosotros podamos participar de él. Pero también está en los 10 mandamientos representado, porque él es legislador, el que da plenitud a la ley, la plenitud de la gracia, las fuerzas para cumplir los mandamientos y superarlos con la gracia divina. Y también es el sumo y eterno sacerdote, que media entre Dios y los hombres en un santuario celestial, como nos dice la carta a los Hebreos. Por lo tanto, Jesucristo es el contenido de esta arca. ¿Y entonces quién es esta arca? Esta arca es la bendita entre todas las mujeres, la bendita que tiene el fruto de su vientre, porque el fruto del vientre de María está dentro de ella, está dentro de esta arca de la nueva alianza. Por eso, esta figura la toma justamente en el sermón San Juan Damasceno, que son las otras lecturas que se van a presentar para que los sacerdotes y los religiosos mediten en este día. Y ahí vemos cómo de la tradición se toma todo esto. San Juan Damasceno tenemos que trasladarlo siglos y siglos atrás, en donde en un sermón sobre la dormición de María, sobre la Virgen llevada en cuerpo y alma a los cielos, dice, el arca santa y animada del Dios viviente, que recibió en su seno a su Criador, descansa hoy en el templo del Señor, no construido por manos de hombre. David exulta de alegría, porque en él cantan los signos de los ángeles. ¿Cuál es ese templo del Señor no construido por manos de hombre? El cielo, la vida eterna. El estar unido a Jesucristo, porque llevó en su seno al Creador del mundo, la Virgen Santísima, porque todo fue hecho por el Verbo, y nada se dejó de hacer sin el Verbo. Nos dice el prólogo de San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. La Virgen ha tenido el Verbo hecho carne en sus entrañas purísimas, porque es aquella que le ha dado sangre y carne al Salvador del mundo. Pero ella es más bienaventurada, porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. La bienaventuranza de la Virgen viene sobre todo porque se sometió a Dios, y por eso la Virgen es inmaculada. Y nos dice justamente San Juan Damasceno, hoy no vuelve a la tierra aquella Virgen inmaculada, ajena a todas las afecciones terrenas, y con el pensamiento puesto en el cielo, como el cielo viviente ha sido colocada en los eternos tabernáculos. ¿Qué es lo que son los eternos tabernáculos? El cielo, la vida eterna, donde está Jesucristo, como Dios y como hombre, junto al Padre y al Espíritu Santo. Y basándose en todo esto, y en mucho más, porque he tratado como de resumir, dar como una cápsula de fe para que podamos entender algo de esto, es que el Papa Pío XII va a proclamar el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Y por eso, como sexta lectura, para que meditáramos en las maitines, nos trae un trozo de esa proclamación de ese dogma. La Iglesia Universal ha manifestado en todos los tiempos y a lo largo de los siglos la fe en la asunción corporal de la Santísima Virgen María. Y continúa diciendo el Papa, concorde con otras verdades reveladas, debe ser definirse como un dogma de fe divina y católica, accediendo a las peticiones de la Iglesia. La Virgen María se ha proclamado solemnemente así el primer día de noviembre del año del gran jubileo de 1950 en Roma, en la plaza abierta ante la Basílica de San Pedro. Regocijándose el mundo católico, proclamamos con declaración infalible la asunción corporal de la bienaventurada Virgen María al cielo. Por lo tanto, habiendo ofrecido continuas oraciones de súplica y habiendo invocado la luz del Espíritu de la verdad para la gloria del Dios Todopoderoso, que ha enriquecido a la Virgen María con un favor especial, en honor de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para el aumento de la gloria y de la misma augusta Madre, y para la alegría y júbilo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo,
de los santos apóstoles Pedro y Pablo y por nuestra propia autoridad, pronunciamos, declaramos y lo definimos como dogma revelado divinamente que la Madre Inmaculada de Dios, María siempre Virgen, fue al final de su vida terrenal asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Estas palabras que el Papa Pío XII está diciendo están basadas en lo que yo he dicho de manera resumida, para que nosotros podamos captar algo de este misterio y ver cómo la fe católica es una fe homogénea, una fe que está basada en lo divino, una fe que viene desde los apóstoles, una fe que viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo, al verdadero cuerpo místico de Cristo. Los verdaderos cristianos son los católicos. No hay otros cristianos verdaderos, porque nosotros no podemos separar su cuerpo místico de la cabeza, que es Cristo. Y para poder pertenecer al cuerpo místico de Cristo, tenemos que profesar la misma fe. La columna vertebral de la Iglesia católica es los dogmas de fe, es las verdades de fe, es la doctrina católica. Si nosotros sacamos esa columna, todo se cae. Por eso hoy lo que está haciendo el modernismo, de querer hacer evolucionar los dogmas, cambiar los dogmas, querer hacer decir otra cosa distinta de lo que se ha venido diciendo, es traicionar a nuestro Señor Jesucristo, es traicionar el depósito de la fe, es traicionar la doctrina de los apóstoles, es traicionar a la Iglesia de Cristo, es traicionar nuestra salvación. Por eso, queridos hermanos, nos alegramos con la Santísima Siempre Virgen María, que la proclamamos Madre de Dios y Madre nuestra. Nos alegramos con aquella que ha sido llevada en cuerpo y alma a los cielos y que ha sido mostrada en figura en la epístola que hoy hemos escuchado. La epístola que hoy hemos escuchado ha sido tomada del Antiguo Testamento, de un libro llamado Judith. Ese libro, lamentablemente, no es aceptado por los que no son católicos. Cuando ustedes les vengan a vender una Biblia y les digan, no, todas las Biblias son iguales, no, todas las Biblias son iguales. Cuando un protestante, un evangélico, un bautista o un testigo de Jehová les viene a ofrecer una Biblia, no la compren, porque les faltan libros. Les falta el libro de Tobías, les falta el libro de Judith, les falta el libro primero y segundo de Macabeos, ahí tenemos 4. Les falta el libro de Eclesiástico, ahí tenemos 5. Les falta una parte de Daniel y una parte de Esther. Por lo tanto, no es la misma Biblia, le están faltando libros. Yo me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, el libro de Judith, que ellos no aceptan. En este libro de Judith, justamente en el capítulo 13 y en el capítulo 15, va a mostrar a la que está bendecida por el Señor, porque ha aniquilado a nuestros enemigos. ¿Qué hizo Judith? Mató al capitán Holofernes, que quería invadir Jerusalén y destruirla, y ella, de una manera muy valiente, lo engañó al capitán y lo pudo cortar la cabeza. Una mujer tan débil, ayudada por Dios. Bueno, eso representa a la Virgen Santísima, humilde, entregada a la oración a Dios, pero que con la espada de la palabra de Dios, cumpliendo y poniendo en práctica la palabra de Dios al escucharla, le cortó la cabeza al demonio porque fue obediente a Cristo nuestro Señor, estando de pie junto a la cruz, junto al Redentor que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, así como Cristo fue ensalzado y se le dio todo nombre, para que al nombre de Jesús los cielos, la tierra y el infierno se doblen sus rodillas, porque adoran a Jesucristo nuestro Señor, así cuando veamos a la Virgen llevada en cuerpo y alma a los cielos por los ángeles, la veneremos de una manera especial, porque ella nos lleva a adorar al Señor. La Virgen, en cuerpo y alma en los cielos, adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Es la primera adoradora en espíritu y en verdad. La Virgen es modelo de adoración de Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando rezamos el Santo Rosario, comenzamos con la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, la oración que el Cristo nos enseñó. Cuando terminamos cada misterio, lo terminamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la gloria. Y en cada Ave María tenemos como centro el nombre de Jesús Dios salva, porque la Virgen es adoradora de nuestro Señor, es entregada totalmente a la voluntad de Dios. Por eso eres bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, bendita la Madre de mi Señor. Por eso, Madre Santa, nos unimos a tu cántico y te decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor
y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilió a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. La Virgen Santísima en ese cántico resumió todo el Antiguo Testamento, mostrando cómo se cumple en el Nuevo Testamento, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, Madre Santa, te proclamamos bienaventurada con todas las generaciones, y al hoy celebrar que en cuerpo y alma eres llevada por los ángeles a los cielos, te alabamos y te bendecimos, te veneramos, y nos unimos a tu corazón inmaculado para adorar a Jesucristo, y te decimos desde lo más profundo de nuestro corazón: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.